Pasaron 9 minutos de las 11 de la mañana. Antes que nada, una fe de ratas. El Club Deportivo Maldonado estará debutando en la Copa Libertadores en el partido de mañana frente a Fortaleza. El partido de vuelta lo estará jugando el 2 de marzo en Brasil. Bueno, pido disculpas por el error. Gracias a los compañeros que me corrigieron en la información. Ahora le damos la bienvenida al diputado doctor Eduardo Luz, diputado independiente. ¿Cómo le va, Luz? Bienvenido a la mañana del 11. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Todo bien, Bueno, por suerte. bueno, me alegro mucho. ¿Por qué se fue de Cabildo Abierto? Bueno, fue una decisión que me llevó algunos meses, no fue así de imprevista, fue pensada y consultada, o sea, hablé con varias personas, incluso de Cabildo Abierto. Y básicamente la ida de Cabildo Abierto obedece a, yo lo dije en una nota de renuncia, que yo me voy y les hago un favor. Puede resultar raro, pero yo siento que es así. El, Hay un proceso interno en Cabildo Abierto que hay en todos los partidos, pero ya me interesa el de Cabildo, de tomas de decisiones internas, de tomas de resoluciones internas, etcétera, que yo no estaba, digamos, acompañando, no me parecía que era el camino correcto. No, no es un tema del cual yo vaya a hablar de temas puntuales, pero había, desde el punto de vista de la organización del partido, y después temas externos son proyectos que Cabildo va a impulsar, que aunque no se aprueben, porque va a ser muy difícil de aprobar algunos de ellos, claramente el partido al plasmar esa idea en un proyecto, lo que están diciendo los partidos es lo que piensan del tema. Y yo no me sentía en condiciones, que lo expresé también, se lo dije personalmente al senador Manini, de defender como corresponde los proyectos de mi partido. Entonces, para aparecer como un diputado disidente que no apoya los proyectos de su propio partido, por lo menos algunos de ellos. Y el tercer tema fue que hay áreas que a mí me interesan trabajar, se verá si se puede o no, pero son temas que a mí me interesan, que a los partidos políticos, yo diría a todos, no les no están en su agenda, o sea, no son prioritarios. Entonces, con Por todos esos ejemplo, elementos, dije, lo mejor es irme. temas medioambientales, Luz. Claro, temas medioambientales y un tema que yo, la última vez que estuve en vivo ahí en el canal, en el programa de ustedes, lo hablé, o sea que no, que es lo que yo llamo el ajuste de la administración a la Constitución, es decir, lo que hemos denominado hasta el cansancio el Estado paralelo, que creemos que existe en Uruguay. Y después temas ambientales, porque el Uruguay no tiene una política ambiental. La prueba que no tiene una política ambiental es que las políticas de los gobiernos la fijan los ministerios. El Ministerio de Salud Pública fija la política de salud pública y la baja tierra hace. El Ministerio de Economía fija la política en economía y la baja tierra, el Banco Central y una cantidad de oficinas dependientes de la Contraloría General de la Nación, Tesorería, es decir, oficinas dependientes del Ministerio. El Uruguay no tenía un ministerio, eso demuestra que no tiene políticas ambientales. Este gobierno crea un Ministerio de Ambiente, que nosotros aplaudimos, pero no le da presupuesto. Le da el presupuesto del Ministerio de Vivienda, de Ambiente, es la mitad del dinero que tenía cuando era una dirección del Ministerio de Vivienda. Y bueno, en los 2 años que tiene funcionamiento, un poco menos, el ministro Peña, que fue el primer ministro, ha hecho, yo diría, le ha puesto mucha energía, pero ha conseguido pocas cosas. Y en temas ambientales pesados, en mi concepto, eh, el gobierno tiene enfrentamientos con las grandes empresas, le hace agropecuarias, industriales, y bueno, entonces nosotros lo que queremos hacer es transmitir ese mensaje con la libertad de que no estamos en el Ejecutivo, o sea, no somos parte del Poder Ejecutivo, porque eso es algo que hay que tener en cuenta también. Usted del Poder Legislativo puede manejarse con cierta libertad, pero en el Poder Ejecutivo pierde libertad. Entonces, gana otras cosas, pero pierde libertad. Entonces,
al estar Cabildo Abierto en el Ejecutivo, algunas líneas de gobierno no tiene más remedio que aceptarlas. Y bueno, está, súmele todo eso, además que yo no soy una persona que esté en la actividad política. Yo soy una persona que llegué tarde a la política. Pero hay algunas personas que están en la actividad política que me lo han dicho acá, o sea, yo no estoy inventando nada, me lo han comentado, que en aras de mantenerse en el cargo, en aras de mantener la banca, de mantener la dirección en una intendencia, es decir, movido por un interés que es tan legítimo como cualquiera, muchas veces actúan en contra de lo que su conciencia o sus principios le dicen. Eso no está bien ni está mal, es una realidad. Y bueno, eso para mí va a ser difícil llevarlo adelante. Entonces, después de muchas consultas familiares y amigos de Cabildo Abierto, e incluso militares que conocí en esta etapa de mi vida, que le planteé, mirá, me está pasando esto. Y bueno, y ellos incluso conociendo más que yo la interna de Cabildo, que yo demasiado no la conozco, me decían que bueno, que era perfectamente atendible y no voy a decir que me apoyaban o que estaban contentos, pero entendían perfectamente que lo mejor era esa decisión. Y bueno, eso lo fui madurando durante la última parte del año pasado, y en enero de este año, que es un mes de mucha inactividad parlamentaria, me tomé mis días para tranquilamente pensar bien el tema y, y presentar la renuncia, que la presenté los primeros días de febrero, y para mí era muy importante que se tratara antes del 9 de febrero, o sea, era de mi interés plantearlo antes, justo coincidió que fue el 8, porque el 9 de febrero había una reunión muy importante en la Asamblea General, acá en el Parlamento, que iba a ser la única, se iba a levantar el receso para esa reunión, y, y yo quería ver cuál era la reacción de mis compañeros de partido ante la renuncia. Renuncié el 8, fui a la Asamblea el 9, y la reacción fue muy buena. Yo me quedé muy contento, porque los 10 diputados de Cabildo me dieron un trato como que siguiera perteneciendo al partido, o sea, la amistad se mantiene, incluso hasta hoy de mañana he estado intercambiando mensajes con ellos sobre temas de gobierno, no cambió nada, que para mí eso era importante, o sea, me entendieron perfectamente lo que hice, y los 3 senadores de Cabildo, que son los que un poco llevan las riendas del partido, el senador Lozano, Domenech y el senador Manini, también hubo un trato respetuoso, digamos, y bueno, y así va a continuar. Así que yo estoy tranquilo con lo que hice, y ahora viene un momento de mucho trabajo para mí, para con un grupo importante de personas intentar armar un partido que es muy difícil. Al diputado Vega, por ejemplo, le llevó 5 años o 6 armar un partido. Nosotros tenemos que hacerlo en 4 meses. Y después presentarnos a una contienda electoral en el año 24 y ver si alguna persona acompaña el proyecto político. Y si no acompaña, que la forma de acompañar es con los votos. Y nos volveremos a nuestra actividad anterior, a las clases que nunca dejamos de dar, y a nuestra actividad privada, digamos. Entonces no, pero vamos a estar tranquilos. Y eso para mí, eso es discutible, es lo más importante que una persona tiene que tener. Una persona tiene que estar a gusto en donde trabaja, si es que puede. Hay gente Diputado, que no puede elegir. se me ocurren varias Sí. preguntas, ¿no? Además de las que tenía preparadas para hacerle, de esto que usted está hablando. Usted señala el tema del Ministerio de Ambiente, que fue un ministerio que tiene la mitad del presupuesto de cuando era una dirección dependiente del ministerio, cuando era la Dinama. O sea que así es imposible trabajar. Digo, no solamente en un ministerio, sino en una empresa privada. Es imposible llevar adelante cualquier acción si uno no tiene recursos económicos. Lamentablemente vivimos en un mundo que es así. Pero usted criticó al ministro Peña, dijo, lo único que hizo en materia ambiental fue eliminar los orbitos. Como que de alguna manera se entiende que tenga poca posibilidad de hacer cosas porque no tiene dinero, y por otro lado se le critica porque hizo solamente eso. Eso por un lado. Por otro lado,
Lo del diputado Álvaro Perrone, que es diputado de Cabildo Abierto, que usted dice que los 10 diputados lo recibieron bárbaro, todo bien. Perrone dijo, Luz lo único que hace es criticar a la coalición, como que fue crítico con usted. Sobre esos dos puntos, ¿qué me puede decir? Bueno, el ministro Peña, que yo le tengo un gran aprecio personal, en realidad no pudo hacer mucho. El ministro Peña se pasó el año que estuvo de ministro acomodándose al ministerio, un ministerio absolutamente ajeno a él, como el nuevo ministro de Ambiente es una persona técnicamente muy formada, pero viene de la vicepresidencia de Antel. Entonces el ministro Peña le tomó su tiempo a acomodarse a temas, a la nueva materia, que a cualquiera le hubiera pasado lo mismo, no es una crítica a él, y bueno, y en ese periodo de su gobierno no pudo hacer mucho más que adherir el Uruguay a algunos tratados internacionales, no tenía ni sede el ministerio. Un mes antes de irse, es más, el ministro Peña no va a alcanzar ni a inaugurar la sede, porque alquiló un edificio y a la semana renunció. No tenía personal. Todo el personal del ministerio fueron pases en comisión de otros ministerios, de otras oficinas. Son 120 personas, 140 personas. Y entonces no tiene medios, no tiene personal, y las autorizaciones ambientales que el ministerio da hasta ahora son medio a pedido de las empresas. Es decir, Uruguay es el camino a la inversa. Ya le contesto lo de Perrone. Lo que tiene que hacer un Ministerio de Ambiente es decir, bueno, pónganle el proyecto de Arasatí, el de las aguas. Tiene que decir, bueno, nosotros queremos hacer esto y este es nuestro informe ambiental. Pero acá igual lo que se hace es que las empresas presentan los proyectos y cuando la empresa presenta el proyecto, medio a pedido a la empresa se le hace el informe. Eso no es así. Lo que dice Perrone, bueno, a mí, el Partido Nacional, mira lo que me dice. Los diputados blancos lo dicen y yo lo puedo repetir. Nadie defiende a la coalición como Luz. O sea, yo no critico al gobierno. Yo lo que digo simplemente que en algunos temas que a mí me interesan, sí, claro, tengo visiones diferentes. Pero los comentarios que hago yo son mucho menos que los comentarios que hace el propio Cabildo Abierto. Date cuenta que Cabildo Abierto ha dicho, por ejemplo, que la política de este gobierno persigue la eliminación de la clase media. Eso me parece que es una crítica gruesa. No, está ¿No? bien, digo, Decir más que el allá de eso, gobierno... el comentario de lo del diputado Perrone iba ligado a lo que usted había dicho de que, bueno, renunció el 8 y en la sesión del 9 se encontró con que los 10 diputados y los 3 senadores vinieron a darle para adelante, a felicitarlo, Bueno, simplemente decir, bueno, o hay dos discursos o hay algo que no me cierra. Pero hay un tema clave, no, diputado. pero te Sí, aclaro lo de Perrone. De los diputados que me saludaron, yo no sé con cuánta sinceridad me saludó cada uno. A mí me bueno, también saludaron está bien eso. todos. También está eso, sí, sí. Incluso más. Algunos dicen, vamos a sacarle una foto, así, bueno, en broma. Y otros me iban a saludar. Ahora, si por dentro piensan otra cosa, es un tema de ellos. Yo siempre No, digo lo que no, pienso. no es por dentro porque Perrone lo dijo públicamente, pero bueno, me parece que es Bueno, un matiz y usted ya lo explicó, diputado. Un tema sensible, usted es abogado hace muchos años, yo lo conozco desde prácticamente recién recibido. Usted es un abogado mm, muy, muy responsable, muy actualizado, que tiene un dominio absoluto del derecho en nuestro país y se genera un debate con el tema de la banca, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista ético. Jurídicamente la banca es del legislador. Ahora, éticamente muchos cuestionan que si un legislador es electo por determinado partido dentro de determinada estructura, si un día por cualquier motivo decide abandonar esa estructura, también debe dejar su banca dentro de esa estructura. Obviamente usted no piensa igual porque de hecho la banca la mantiene y va a conseguir, va a formar un partido desde cero, un partido ambientalista. Y el propio senador Manini dijo, está bien que Luz se quede con la banca, pues si no, ¿cómo hace para formar un partido? Más allá de que usted ya tomó la decisión, digo, ¿cómo ve ese debate entre lo jurídico y lo ético? bueno, el senador Manini, que yo siempre en toda oportunidad que tengo, digo que le debo mucho y le agradezco mucho que me haya permitido estar acá, dijo eso, sí. Incluso llegó a decir que capaz que yo me fuera de Cabildo era lo mejor para las dos Es partes. verdad, Lo dijo sí, públicamente. sí señor. Dice, está, es lo mejor. O sea, que cuando yo digo que le hago un favor a Cabildo, creo que realmente ellos sienten que también la otra parte le está haciendo un favor. Ahora, el tema ético, el tema jurídico está resuelto. Pero el tema ético es muy interesante, porque
desde el punto de vista del derecho positivo, la ley no lo resuelve. Entonces, cuando la ley no lo resuelve, usted va a forma supletoria, a la costumbre, y a la doctrina y a la jurisprudencia, que es eso lo que resuelve el derecho. Y bueno, la doctrina, que es lo que opinan los especialistas, y la jurisprudencia, que es lo que opinan los jueces, avalan la decisión mía. La doctrina sostiene que la banca es del legislador, y los jueces, que son la Corte Electoral, dicen que la Corte Electoral no puede juzgar ese tema, no es tema de ellos. Pero vamos a la ética. Es muy interesante la pregunta, Pujares, yo se la agradezco. Porque la ética, ¿qué es? Hay que empezar por ver qué es la ética. La ética es una rama de la filosofía, es una de las tantas ramas. ¿Y qué es lo que enseña la ética? Que nace con Aristóteles en el año 300 a.C. Y la ética viene a ser, en el periodismo, por ejemplo, comportarse en la actividad que uno desarrolla según las reglas de la buena convivencia. Yo diría que eso podría ser una definición media escolar de ética, ¿no? Entonces, en el periodismo, respetar las fuentes, el secreto del periodista, si una persona le dice esto te lo cuento en off y esto lo podés dar, o sea, todo eso que tienen los periodistas que no está escrito en ningún lado, pero es la función del periodismo. Y por eso usted hace 30 años que está ahí y lo hace perfectamente bien porque se ha desempeñado con ética. Pero la ética, digamos, es el buen actuar. Ahora, en el tema de la renuncia a la banca, yo incluso en la carta lo digo, desde el año 1921 al 2022, en 101 años, 41 legisladores renunciaron al partido por el cual fueron electos. 41. El primero fue Emilio Frugoni, por el Partido Socialista. De esos 41, 38 mantuvieron la banca. Frugoni justamente fue uno que renunció al partido y renunció a la banca. Pero hay 3 solamente que renunciaron a su banca. Entonces, si la ética es actuar de acuerdo a las reglas de la buena convivencia, y de 41 ejemplos, 38 hicieron lo que hice yo, parecería que la regla es hacer lo que hice yo. No es un tema falta de ética. La renuncia es la excepción. Incluso más, le cuento. Ya hace un año y poco atrás, la única vez que comparecí, que pedí una reunión con el directorio de Cabildo Abierto, con la llamada Junta Nacional de Cabildo Abierto, ante un incidente puntual que hubo dentro del partido, que ya fue superado, yo fui y presenté la renuncia al partido de la banca, porque entendía que era viable en ese momento. A pesar de que me quedaba sin banca y sin nada, fui a presentar la renuncia. Y los que estaban, los miembros del directorio que estaban ahí, que eran 6 o 7, el presidente no pudo estar porque estaba en Buenos Aires, por eso la reunión se postergó algunos días, pero finalmente se hizo, el presidente del partido. Para esta circunstancia ahora cambiaron porque es otro el tema. Por eso yo, desde el punto de vista ético, estoy muy tranquilo en que estoy actuando de acuerdo a lo que yo creo que es el actuar correcto, porque tengo 38 legisladores en 100 años de 41 que hicieron lo mismo que yo. Diputado, Así que yo estoy muy tranquilo en ese aspecto. Está muy bueno que usted traiga esa estadística, porque yo le iba a mencionar cuando le hice la pregunta que el caso suyo no es el primero, quizá es el último de una larga lista que usted le acaba de poner un número, 41. Ahora, el hecho de que de 41 legisladores 38 hayan hecho lo que usted hizo, no quiere decir que esté bien. Y que esté bien, a ver, usted dijo la doctrina, citó a la jurisprudencia, pero no habla de la opinión pública. ¿Qué dice la gente? Que la que en definitiva es la que le va a permitir a usted a partir del 24 seguir siendo legislador, o vaya a saber en qué lugar lo va a poner la gente con el partido nuevo que usted forme o no. Por lo tanto, la gente, Claro. hay opiniones divididas, ¿no? Hay gente que dice la banca es del legislador y punto, y hay otros que dicen, no señor, la banca tiene que dejarla porque fue electo por un partido, si se va del partido tiene que dejar la banca y Claro. no puede evitar escuchar el run run de decir lo que usted criticaba al principio, decir, bueno, acá lo único que quieren es seguir atornillados a la banca, a los beneficios que le otorga una banca en el Parlamento, a un sueldo muy decoroso, por cierto, o sea que la opinión pública, digamos que no es muy tenida en cuenta en este asunto, porque como de 41, No, 38 hicieron lo que yo hice, no porque lo hayan hecho muchos quiere decir que esté bien. no, pero la opinión pública, yo coincido con eso, 100%. Pero mira, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que es una sentencia que es un libro, tiene más de 120 páginas, muy buena, que yo la recomiendo como lectura, que es la sentencia que estudia la inconstitucionalidad de la ley de medios.
Es un trabajo notable, extraordinario, de lo mejor que ha hecho la Suprema Corte en los últimos años. Y al principio de la sentencia, que declara algunos artículos inconstitucionales, la Corte dice que no corresponde a la Corte Suprema decir si un legislador actúa bien o mal. Eso no es competencia de la Corte. Que eso es competencia del cuerpo electoral y que en el momento de las elecciones el cuerpo electoral va a resolver por votando a favor o en contra si actuó bien o mal. Que la Suprema Corte se limita a analizar si las leyes se ajustan a la Constitución. Bueno, y eso es lo que me va a pasar a mí. Primero hay que formar el partido, que es muy difícil. Se necesitan miles de firmas, toda una estructura burocrática y documentación, que la documentación yo tal vez la pueda hacer, pero las miles de firmas yo no las puedo conseguir. Tengo que salir a buscar amigos que me apoyen. O sea que ya es difícil eso. Pero ponele que lo podamos hacer, que en septiembre, agosto de este año logremos eso, que es una meta que nos pusimos. Bueno, después vamos a comparecer al cuerpo electoral. Y el cuerpo electoral, por un montón de razones, va a votar o no. Y bueno, si el cuerpo electoral no nos acompaña con el voto, habrá muchas lecturas a ver por qué no nos votó. Pero una de ellas va a ser atribuible a que nosotros renunciamos a Cabildo y no devolvimos la banca. Y de repente hay gente que dice, no, yo por eso ya no lo voto. Y es absolutamente perfecto, admisible, y está bien Sí, que no, así no va sea. a tener cómo saberlo, ¿no? Porque usted después cuando se encuentre con la cantidad de votos, capaz que usted esperaba más y dice, bueno, ¿y por qué esta otra gente no me votó? Y bueno, capaz que por eso de la banca, capaz que porque le gustaba que usted estuviera en Cabildo Abierto, capaz que porque no le gusta el diputado Luz. Va a ser difícil que lo pueda saber, pero bueno, en definitiva las urnas Va a ser hablarán. difícil. Lo que pasa es que el tema ético es muy difícil, Marcelo, porque date cuenta que, por ejemplo, hoy la mitad del Senado está ocupada por gente que nadie votó. Ahora usted dice, no, perdón, esa gente de ahí porque la votaron, Mm, sí, votaron al titular, pero nuestro sistema electoral permite que una persona que sea quinta suplente, que no tengo nada contra él, al contrario, no, claro. pueda ser un senador titular hoy. Bueno, el sistema permite eso. Entonces, cuando el sistema lo permite, y hace 100 años, date cuenta que las primeras leyes electorales en el Uruguay son de 1924. La Constitución lo constitucionalizó, lo llevó en 1932. Y de ahí en adelante se han dictado decenas de leyes reglamentando el sistema electoral uruguayo y en esos temas nunca el legislador quiso entrar. Es más, en el 2017, muchos de los que hoy son senadores presentaron un proyecto de ley en el 2017 para resolver el tema de la banca. A ver de quién pertenece la banca. Y el propio sistema, los propios legisladores, recuerdo perfectamente en su época el senador Mieres, hoy ministro de Trabajo, se opusieron terminantemente a ese proyecto porque argumentaban, el legislador que haga lo que quiera con su banca. Cuando se presente el año que viene, verá qué suerte le corre. Y yo quedé, lo digo esto honestamente, en el peor lugar, porque yo podía haberme quedado en Cabildo, presentarme el año que viene a las elecciones con la estructura de Cabildo tiene, que es muy buena, y bueno, y ver cómo me iba. Sin embargo, yo preferí apartarme de un partido al que yo veía que no le iba a sumar, porque Cabildo presentaba proyectos que yo no le sumaba, o sea, Está no los claro. iba a poder defender. Yo no puedo enfrentar al Poder Judicial en el cual hice toda mi vida. Cabildo tiene un proyecto de ley de medios que entre otras cosas, que no se va a aprobar, pues ya no se aprobó en 3 años, no se va a aprobar, pero es lo que el partido piensa, que entre otras cosas crea una junta de, no sé, de notables, por decirte algo, que va a tener una incidencia en los contenidos de los programas, en este programa de ustedes, por ejemplo, y va a llevar una especie de contabilidad, a ver cuánto tiempo cada programa le dedica a cada partido. Que ese Bueno, proyecto, Cabildo no lo inventó, Cabildo lo trae importado de Italia, y que está bien en Italia. Porque en Italia se dio una época, al principio de este siglo, en el cual el señor Silvio Berlusconi era dueño de todos los canales de televisión de Italia, entonces no permitía que nadie que no fuera del partido de él. Entonces en Italia se justificaba eso. claro. Pero acá no se justifica esa medida, entonces son temas difíciles de defender. Diputado,
Se nos ha terminado el tiempo. El otro día hablamos con el diputado César Vega y también se nos terminó el tiempo y nos quedó pendiente hablar del tema vacunas con él y también de una posible conversación o acercamiento del diputado Eduardo Lust. Ahora no le puedo preguntar porque no tengo tiempo, pero nos queda pendiente con usted hablar de, ¿habrá algún acercamiento con el PERI? Con el Partido Verde Animalista, no sé si existe el doctor Gustavo Salle, me parece que no, pero ¿podría haber algún acercamiento a de repente, ya que el diputado Vega tiene esa estructura armada que le llevó 5 años? Bueno, capaz que usted de repente puede arrimar un poco allí, ¿no? En fin, pero lamentablemente no tenemos más tiempo hoy, diputado. Bueno, le agradezco en pila la nota. Yo El le programa agradezco a es muy usted. visto. Y disculpe todo eso. Tuvimos algunos contratiempos la semana Sí. anterior, pero no fue por mala voluntad. No, ni que hablar, eso está fuera de discusión, descarto la mala voluntad de su parte, ni que hablar, pero bueno, eran días o fueron días muy agitados para usted debido a esta decisión, así que comprendemos la situación. Lo importante era tenerlo y eso lo logramos. Gracias, diputado, un abrazo. Muchas gracias y saludo a la producción y a todos los televidentes que estén mirando en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Señoras y señores, 11:35, hacemos la pausa y ya venimos.